¿Qué pasa con todas esas personas que se encuentran en este momento en la frontera? Usted va a tener lo que llaman un procedimiento expedito de remoción, en el que no le dan acceso a que usted pueda ser escuchado en un juicio. Automáticamente la petición de asilo va a ser considerada como inelegible porque usted no cumplió con los elementos para poder llevarla a cabo. Hola, ¿qué tal amigos de Florida News? Mi nombre es Marcela Parra y les damos la bienvenida a nuestro nuevo segmento Immigration for All, donde estaremos recibiendo sus preguntas acerca de inmigración y buscando abogados expertos en el tema que puedan responderlas. Hoy con nosotros el abogado de inmigración, Héctor Benítez. Abogado, buenas tardes. Hola, gracias. ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a Florida News y a ti, Marcela. Gracias por tenernos hoy aquí en su oficina, abogado. Tenemos varias preguntas, abogado, acerca de lo que es el título 8 que se ha implementado recientemente en la frontera sur de los Estados Unidos. Quisiéramos, abogado, que nos hable un poco más de cuáles son las implicaciones de este título para los aplicantes de asilo que están llegando a la frontera en este momento. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el título 8 realmente es la forma natural establecida en la ley de inmigración para efectos de poder procesar cualquier tipo de proceso migratorio, sobre todo procesos de removal proceeding donde las personas pueden presentar sus solicitudes de asilo. ¿Qué pasa? Anteriormente, con la entrada en vigencia del COVID, se dio la implementación del conocido título 42, que realmente tenía como finalidad la posibilidad de expulsar sin mayor procedimiento previo a las personas desde un punto de vista físico, porque estaba de alguna manera en la ejecución de la prevención de medidas de carácter sanitario o de salud. Entonces, pero ese título 42 tenía la particularidad de que aunque se te expulsaba del país, no generaba consecuencias migratorias adversas. Es decir, la persona podía tratar de reingresar nuevamente y ver si tenía algún tipo de opción para efectos de tener un alivio migratorio. Ahora, con el título 8, lo que sucede es que la persona que se presenta a nivel de frontera, sin haber hecho un trámite previo, por ejemplo, a través de la aplicación de CBP One, que es una aplicación creada para preagendar o para agendar una cita ante las autoridades de aduana o de CBP, si usted se presenta directamente ante la frontera, usted va a tener lo que llaman un procedimiento expedito de remoción, en el que usted muy probablemente lo van a someter a un proceso de entrevista de medio creíble de una manera mucho más rápida. Se habla de no más de 24 horas, y si usted no aprueba la entrevista de medio creíble o de medio razonable, dependiendo de las condiciones o de las características, usted va a tener una deportación expedita que lo va a inhabilitar para volver a los Estados Unidos en un lapso de 5 años. Es decir, va a estar genuinamente deportado. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre un miedo creíble y un miedo razonable? ¿Qué es lo que nos acabas de decir? Mira, básicamente en el miedo creíble es una figura a través de la cual la persona lo que tiene que demostrar es que existe algo de probabilidad o que él tiene un miedo, digamos, bien fundado para de que puede ser perseguido, puede ser objeto de persecución en su país de origen. En el caso del miedo razonable, tiene que demostrar de que es más probable que ocurra a que no el hecho de que ciertamente su vida está en peligro, de que puede llegar a ser objeto de tortura y de alguna manera el estándar es más elevado para poder ser aprobado. Digamos que esto no es que está supliendo el proceso de asilo propiamente dicho, donde usted sí tendría que llevar adelante toda la evidencia para usted poder lograr un beneficio, pero si usted no prueba alguna de estas entrevistas, usted tiene una deportación de forma inmediata y no le dan acceso a que usted pueda ser escuchado en un juicio. Entonces, digamos, un procedimiento sumario es un procedimiento rápido, sin mayor control que no sea la intervención de un funcionario del Servicio de Migración, que solamente lo va a estar oyendo usted desde el punto de vista telefónico para ver si él cree que usted puede tener viabilidad para un juicio ante un juez de inmigración. Todas estas personas que de la semana pasada en adelante piensen o tengan planeado presentarse en la frontera, deben de entonces aplicar previamente a través de la aplicación CBP One. Deberían hacerlo a través de la aplicación CBP One, porque el no hacerlo a través de esa vía ya genera una presunción inmediata de inelegibilidad para el asilo. No es que toda persona que no lo haga a través de CBP One automáticamente quede excluido de la petición de asilo, pero definitivamente las excepciones son como que muy rigurosas a los fines de que usted pueda sobrepasar ese estándar de excepción y que pueda obtener un asilo. Entonces, lo ideal, si usted de verdad quiere tener algún tipo de probabilidad de éxito
en el contexto de una petición de asilo o de refugio es que lo haga a través de la petición CBP One para que le agenden una cita y usted efectivamente pueda presentarse con más tranquilidad a una entrevista ante el funcionario de aduana o de CBP. Las personas que tienen pensado viajar hasta la frontera no tienen disponibilidad. Sabemos que han habido bastantes problemas técnicos con la aplicación. ¿Cuáles son esas excepciones, abogado, de las que podríamos estar hablando para las personas que se van a presentar? Mira, por ejemplo, los menores no acompañados quedan excluidos obviamente de este tipo de aplicación, de este tipo de requerimientos para poder presentarse ante frontera. Las personas que logren tener algún tipo de evidencia de que ciertamente su vida está en peligro inminente, que de alguna manera haga inviable el que usted pueda esperar en otro país, el que usted se presente ante la frontera de los Estados Unidos, pero obviamente no es que cualquier persona que lo lea automáticamente va a lograr ser objeto de la excepción. El funcionario va a tener una discreción muy elevada para él determinar si usted realmente encuadra dentro del contexto de la excepción y permitirle excluir la parte de agendar o preagendar la cita a través de CBP One. Si usted lo hace, también tendría que de alguna manera cambiar el esquema de lo que usualmente, como te dije, es una entrevista de miedo creíble y pasar a una entrevista de miedo razonable, que esa entrevista de miedo razonable termina teniendo un estándar de elegibilidad mucho más riguroso, más intenso, y la probabilidad de que usted pueda superarlo pues obviamente disminuye. Y si usted no logra aprobar esa entrevista de miedo razonable, pues indudablemente también va a terminar con una orden de deportación. Entonces digamos que son circunstancias extremas. Se habla incluso de la imposibilidad de tener acceso a la tecnología con la que usted pueda de alguna manera acceder a agendar ese tipo de visado. Pero obviamente eso no lo va a poder hacer cualquiera de manera alegre, porque no es que usted de repente está en Honduras y dice, bueno, yo no tengo acceso a un teléfono para yo poder tal vez preagendar una cita, sino que tendría usted que justificar que está en zonas muy remotas, en zonas donde, aunque usted quisiera, no puede de alguna manera poder conseguir un equipo electrónico con el que usted pueda hacer o agendar en este caso una cita. Es decir, queda a un nivel de discreción y de subjetividad tal que la previsión indudablemente es que en la inmensa mayoría de los casos esas excepciones no van a prosperar. Entonces la idea es que usted trate en la medida de las posibilidades, salvo que las circunstancias pues sean tan extremas, usted trate de agendar su cita a través de la aplicación CBP One. ¿Qué pasaría entonces con esas personas que no agendan la cita, deciden hacer la travesía a través de todos estos países, digamos dependiendo de dónde vengan, pero sabemos que en muchos casos son personas que viajan a través de más de 2, 3, 5 países a la vez? ¿Qué es lo que esas personas tienen que probar al llegar a la frontera de Estados Unidos? Bueno, teóricamente tienen que haber probado que aplicaron también a la figura del asilo en alguno de estos países y que les fue negada la solicitud de asilo. Si no es así, automáticamente la petición de asilo va a ser considerada como inelegible porque usted no cumplió con los elementos para poder llevarla a cabo. Entonces, diciéndolo de otra forma, básicamente es un estándar imposible de cumplir. Prácticamente imposible, por eso es que incluso se están empezando a crear la figura de los centros regionales, que incluso se va a crear uno, si mal no recuerdo, es en Guatemala o en Honduras, va a haber otro en Colombia. Se habla de que van a llegar a ser incluso hasta 100 centros regionales para que las personas puedan tramitar su solicitud bajo el estándar de refugio, donde usted igual va a poder presentar una solicitud en la que en teoría usted va a justificar que está siendo perseguido o que tiene un miedo bien fundado a ser perseguido en su país y que por eso usted está pidiendo refugio a los Estados Unidos. Desde el punto de vista práctico, el que la gente trate de evitar ese procedimiento externo y trate de hacerlo por vía de hecho llegando a frontera, créanme que va a ser prácticamente imposible de cumplir. El tema de los centros de refugio nacionales que nos acabas de nombrar, ¿cómo se va a implementar esa ley o qué es lo que se sabe, ese programa, o qué es lo que se sabe hasta este momento? Hasta este momento lo único que se sabe es que son centros donde se van a poder procesar las solicitudes de refugio para los ciudadanos de estas naciones donde estén establecidos estos centros de refugio. Inicialmente se van a establecer aproximadamente unos 4, pero supuestamente la proyección es que lleguen a ser 100 a lo largo y ancho del planeta. Entonces, ahora, ¿cómo lo van a implementar? ¿Qué tipo de procedimiento van a tener? Todavía no está definido de manera concreta. Nosotros lo que presumimos es que va a conllevar, pero es una presunción, elementos donde se obtenga una recomendación por parte de organizaciones como la Organización de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, para efectos de que se obtenga
una recomendación de elegibilidad y eso permita de alguna manera acceder al planteamiento dentro de estos centros de refugio que ciertamente usted se ha oído. Pero te reitero, es especulativo porque no hay nada que hasta el momento esté definido. ¿Qué pasa con todas esas personas que se encuentran en este momento en la frontera o que, digamos, corrieron hasta la frontera para alcanzar a pasar? Mira, teóricamente va a ocurrir lo mismo que se venía indicando para quienes traten de hacerlo hasta este momento, que es el hecho de que al momento de que se suspendió el título 42 en mayo 11, prácticamente de medianoche, 11:59, inmediatamente todas las personas que no hayan logrado ingresar a los Estados Unidos iban a tener la aplicación del nuevo procedimiento y por ende, igual esas personas, aunque sea desde México, van a tener que gestionar una cita por vía de CBP One si no quieren la aplicabilidad de las excepciones como por ejemplo el haber pedido el asilo en un tercer país. Entonces, de hecho, en fecha muy reciente, otro medio de comunicación de mucha importancia acaba de publicar, por ejemplo, que acaban de llegar varios ciudadanos de diversas nacionalidades, principalmente ciudadanos venezolanos, que haciendo uso de la aplicación CBP One desde México duraron un promedio de cerca de 1 mes y medio para poder ser objeto de entrevista. Fueron objeto de entrevista, cumplieron con la entrevista de medio creíble y hoy en día están dentro de los Estados Unidos. Es decir, que si nosotros apostamos a la vigencia de aplicación de este sistema, el sistema puede funcionar para que usted todavía esté en la búsqueda de protección de su petición de asilo. Quisiéramos que nos hable un poco acerca de cuáles son esos estándares bajo los cuales una persona puede aplicar por asilo aquí en Estados Unidos. El rango de aprobación es bastante bajo y eso es causado en muchas ocasiones porque las personas no saben exactamente bajo qué criterios deben de aplicar al proceso de asilo político. Explíquenos un poco más cuáles son esas bases. Claro, lo que sucede es que la inmensa mayoría de las personas, vamos a estar claros, están escapando de situaciones de complejidad de nuestros países, dificultades económicas, dificultades tal vez de acceso a bienes, a servicios, a tener oportunidades de crecimiento. Pero desafortunadamente esas dificultades que tenemos en nuestros países, sobre todo en el caso del contexto de Latinoamérica, no son bases protegidas para que usted pueda obtener un asilo político o un asilo en términos generales. Las bases protegidas usualmente son asilo por razones políticas, por discriminación por sexo, por nacionalidad, por raza o porque usted tiene membresía a grupos sociales determinados. Grupos sociales determinados son grupos que de alguna manera sean identificables por la sociedad y que estos grupos identificables por la sociedad puedan estar siendo objeto de persecución o que tengan un miedo bien fundado a ser perseguido. Si usted no está dentro de estas bases generales, por más que usted haya podido vivir un evento horrendo en su país, de alguna manera usted no estaría haciendo un planteamiento dentro de lo que es el contexto de asilo y eso lo haría inelegible. El problema es que la inmensa mayoría de las personas están llegando sin orientación jurídica y lo que plantean automáticamente al oficial es que, bueno, que no tienen acceso a trabajo, que no tienen oportunidades de crecimiento, que tal vez no tienen acceso a los medicamentos que les gustaría tener, que en su país la situación se está deteriorando cada vez más y sabemos que está ocurriendo, pero no está dentro del contexto jurídico para una protección humanitaria internacional de asilo político o de asilo en términos generales. ¿Qué pasa con las personas que todos los días se levantan en países de toda Sudamérica, de todo Centroamérica, dejan todo atrás, cogen una mochila con sus pertenencias y simplemente empiezan a caminar hacia el sueño americano? ¿Cuál es el futuro que le espera a esas personas? Mira, desafortunadamente tienen un futuro muy incierto. Vamos a poner dos escenarios. El primer escenario, lo más probable es que ni siquiera puedan ingresar y terminen con una orden de deportación expedita, sobre todo con la nueva implementación y el reforzamiento de frontera que no solamente está dando el gobierno federal, sino que también está interviniendo gobiernos de carácter estatal. Ya lo implementó directamente el gobierno de Texas a través de la incorporación de la Guardia Nacional e incluso se habla de que el gobierno del estado de la Florida también va a reforzar con envío de tropas, en este caso de Guardia Nacional, para reforzar aún más la presencia militar. Entonces, la probabilidad de que usted pueda ingresar va a ser muy baja. Lo más probable es que usted termine con una orden de deportación. Pero así usted logre ingresar a los Estados Unidos por algún motivo, igual usted va a tener una probabilidad que, para que ustedes tengan una idea, en términos generales del país, la probabilidad de éxito del asilo político cerró en el año 2022 en apenas 14.17%.
¿ok? Y no estaban implementadas estas nuevas medidas que entraron en vigencia a partir de mayo 8. Entonces, lo más probable es que usted no logre al final del camino lo que usted está buscando, que es el establecimiento permanente, y va a terminar igual con una orden de deportación en la inmensa mayoría de los casos. ¿Habrán casos que prosperan? Sí, obviamente, pero la inmensa mayoría de los casos no. Entonces, la invitación es a que en lugar de hacer un gasto y una inversión impresionante para hacer una travesía peligrosa a través de todos estos caminos como el Darién, como cruzando de México por vía fronteriza, pagando coyote, donde se habla, por lo menos por referencia a muchos de mis clientes, de precios que van por cabeza de $3.500 a $7.000 por persona, ¿ok? Es preferible que usted se tome su tiempo, hable con un abogado de inmigración, que la dificultad que existía en aquella oportunidad hoy en día no existe. Los abogados tenemos consultas vía remota, por Zoom, por llamadas telefónicas, etcétera, y usted puede planificar su llegada adecuada al país. Mire, hay un sinfín de visas donde incluso las personas pueden hacer una petición propia sin tener, que es una de las grandes confusiones que tiene la colectividad, sin tener títulos, digamos, avanzados, o sin tener premios internacionales, o sin tener publicaciones. Usted tal vez es una persona que tiene un título de tecnólogo, o sencillamente tiene una ocupación dilatada, con mucha experiencia en una determinada área que puede ser de interés para el país, y usted puede obtener la residencia legal permanente desde su país sin ningún tipo de inconveniente, sin ni siquiera tener la necesidad de un sponsor, sin que nadie lo pida. Usted o su esposa puede ser perfectamente el beneficiario principal, y usted aguas abajo beneficia a su pareja y a sus hijos, siempre y cuando sean menores de 21 años. Entonces hay un esquema y un ámbito de visas que están disponibles con el que usted puede llegar con toda la tranquilidad y por la puerta grande de este país, y que lo más triste para las personas que hacen esa travesía es que resulta mucho más económico y es legítimo para llegar a los Estados Unidos. Con lo que nos está diciendo, ya sabemos que no hay necesidad de que las personas hagan esta travesía, que además de peligrosa, es muy costosa, como él nos acaba de explicar en la mayoría de los casos. Hay otras vías legales que las personas pueden usar para llegar a los Estados Unidos por la puerta grande, como usted bien lo dice. Déles a nuestros seguidores sus redes sociales para que puedan contactarlo directamente. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pueden contactarnos a través de todas las redes sociales, a través del @venmelegal, como probablemente lo están viendo ahorita en el logo de la compañía, también a través de la página web www.venmelegal.org, o pueden sencillamente llamarnos al 786-558-5625 si tienen llamadas internacionales. ¿Okay? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, abogado. Contento. La invitación es para que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, enviándonos sus preguntas, sus casos y sugerencias que tengan para nuestros próximos segmentos, donde estaremos contactando a los expertos en el tema para llevarles lo último en actualidad. Mi nombre es Marcela Parra, de Immigration for All, el nuevo segmento de Florida News. Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Los hechos noticiosos que impactan el sur de la Florida. Información en tiempo real, veraz e imparcial. La economía, la actualidad judicial, el estado del tiempo, del tráfico en tu ciudad. Todo aquí en Florida News, la nueva forma de ver las noticias.